En estos tiempos en que el ateísmo se ha vuelto más militante y agresivo, los cristianos suelen ser interrogados sobre por qué creen que Dios existe. Y por lo tanto es bueno tener presente las principales argumentaciones objetivas sobre su existencia para agregar a nuestras comprobaciones subjetivas de que Él realmente existe. Porque la experiencia personal no puede transferirse a otros, pero sí puede transferirse el conocimiento y los argumentos objetivos. E incluso el repaso de estos argumentos objetivos nos ayudan a reforzar nuestra fe. En este video hablaremos sobre los principales argumentos objetivos sobre la existencia de Dios. Cuando Yuri Gagarin regresó luego de haber sido el primer hombre que contempló la Tierra desde el espacio, dijo que no había visto a Dios. Esta ingenua proclama atea no tiene claro que si Dios existe, no es un objeto más del universo. No podemos encontrar a Dios como podemos pretender encontrar un nuevo continente o un nuevo elemento químico. Dios está por encima de su creación en todo sentido, pero puede ser conocido. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. ¿Y de qué forma podemos conocer a Dios? Veamos las principales formas de conocer su existencia. Una de las formas de conocer a Dios es mediante su autorrevelación contenida en la Biblia, que es un escrito inspirado por Dios, y que tiene su credibilidad fundamentalmente porque el Nuevo Testamento narra la historia de Jesucristo, que fue el único profeta humano que dijo que era Dios y lo probó a través de sus milagros y básicamente por su resurrección entre los muertos. De modo que no era un simple profeta, sino el Hijo de Dios encarnado con una misión en la tierra. Otra forma de conocerlo es a través de revelaciones privadas, como es el caso de las apariciones marianas, y las visiones que experimentaron algunos santos, como por ejemplo San Pablo, y místicos como por ejemplo el caso de Santa Teresa. Dios también puede ser conocido a través de los milagros que suceden en la tierra. Alguien con un poder sobre el orden natural hace cesar las leyes naturales y produce lo que llamamos milagros. Por ejemplo, cuando una persona se cura de una enfermedad incurable según la ciencia, o cuando sucede un hecho extraordinario en la naturaleza que la ciencia no puede explicar, como el caso de la danza del sol en Fátima el 13 de octubre de 1917, que además se repite en otros lugares de apariciones marianas. O cuando una hostia consagrada se convierte en sangre y los análisis clínicos independientes muestran que se trata de sangre humana. Y en alguna oportunidad de un trozo de una válvula del corazón de un ser humano que permanece viva aún luego de décadas. O cuando, en una aparición mariana como en Quibeo, Ruanda, Nuestra Señora baja para advertir a los videntes sobre una terrible guerra civil, si los ruandeses no se convertían, y esta matanza sucede una década después. Estos milagros de conocimientos sobrenaturales y de milagros de curaciones, por ejemplo, las que se investigan en el santuario de Lourdes, muestran la existencia de un ser superior al que llamamos Dios, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente y providente de toda la creación. Pero también hay otras formas de argumentar la existencia de Dios. Está lo que se llama el argumento cosmológico, que sostiene que para todas las cosas existe una primera causa o motor. Por ejemplo, se dice que el universo nació de la nada, pero tiene que haber habido una primera causa que desató esa creación, y el responsable es identificado como Dios. Dicho de otro modo, hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Hay Dios porque todo lo que se mueve es movido por otra cosa, y debe haber un primer motor que lo mueva, y esa causa eficiente es Dios. Por otro lado, hubo un momento que las cosas no existieron, de modo que tiene que haber habido alguien que existió desde siempre
y que ha creado todas las cosas. Otro argumento está relacionado con el orden y la complejidad del universo, que demuestra que hay alguien inteligente que ha creado esas cosas y que las dirige. Basta pensar en la complejidad del ser humano, por ejemplo, del ojo humano o de la mano, para comprender que hay un diseño inteligente detrás. A esto se le llama el argumento teleológico, y sostiene que el orden del universo y su complejidad se explican por su referencia a un Dios creador. Y a raíz de este argumento también hay otro que está relacionado con la belleza. La belleza que exhiben ciertos paisajes en la Tierra y en el universo, flores, plantas o el propio ser humano, solo puede ser concebida por alguien que valore la belleza y que por lo tanto la cree. Otro argumento es el que los filósofos llaman ontológico, y parte de la base que Dios puso en cada ser humano la noción de su existencia. De otra forma, no podríamos ni siquiera imaginarlo la existencia de Dios y de la perfección absoluta. Y en parte relacionado con esto está el argumento moral, que sostiene que la existencia objetiva de la moralidad depende de la existencia de Dios que nos comunicó esa moralidad. También está la prueba pragmática que sostiene que las creencias son probadas por la manera en que funcionan después de que son adoptadas. Y para nuestro caso, la existencia de Dios, por ejemplo, puede ser demostrada por infinidad de estudios que muestran cómo la creencia en Dios es mejor para la vida. Estamos hablando de estudios científicos que muestran que la creencia en Dios y la comunicación con Él a través de la oración protege mejor de enfermedades físicas o mentales, o cuando la persona está enferma se cura más rápido, produce más satisfacción por la vida, etc. Todo esto comparado contra quienes no creen en Dios y no se comunican con Él. Y está avalado por lo que sucede en la vida de cada creyente, quien puede dar testimonio de la infinidad de pequeños milagros que le suceden diariamente, de las oraciones respondidas, de la protección que ha tenido de manera sobrenatural. Otro argumento es el consenso universal. Todas las sociedades humanas, desde el inicio de la humanidad, han creído en un ser superior, o sea, en Dios. Y esto puede demostrarse desde el arte rupestre en las cavernas. Y esto sucede aún hoy día, porque la absoluta mayoría de los seres humanos en el planeta hoy practica alguna religión, que cree en un ser superior. Otra comprobación es el impresionante ajuste que el universo tiene para la vida. Los científicos están llegando a la conclusión de que es tan delicado el equilibrio en la materia y en las leyes de la naturaleza que permitieron la vida en la Tierra y que pudiera evolucionar, que eso no puede haber sido casualidad, sino la mano de Dios actuando. Y después está la apuesta pascal, que es una contestación al moderno ateísmo militante, que en realidad no pone su centro de atención en si Dios existe o no, sino en su preferencia de que Dios no exista. Por ejemplo, dicen, espero que no haya Dios, quiero que no haya Dios. Detrás de esto subyace la idea de que la existencia de Dios restringe el poder de los hombres y no les permite hacer lo que les plazca y construir su vida en la manera que quieren. Pascal dice que todos nacimos en el juego y no jugar no es una opción. En nuestra vida debemos hacer una apuesta sobre si Dios existe o no, ya sea uno consciente de que lo hace o no. Y la apuesta es la propia vida. Cada opción contiene sus propios riesgos y recompensas. Si apuestas que Dios no existe, vas a vivir tu vida como si Él no existiera. Y la recompensa de la apuesta es que no tienes que honrar a Dios, ni guardar los mandamientos, ni orar, ni mantener su moralidad. Pero el riesgo es que si te equivocas, pasarás la eternidad en el infierno. En cambio, si apuestas que Dios existe, vas a vivir tu vida como si Él existiera. El riesgo es que debes vivir una vida moral en la tierra, lo que significa que es posible que te pierdas algunos pecados o placeres que te gustaría probar, destinar algún tiempo a la oración y así sucesivamente. Y la recompensa de la apuesta es la felicidad eterna en el cielo. De modo que visto así, lo sabio que hay que hacer es vivir tu vida como si Dios existiera, porque tienes mucho que ganar y poco que perder. Si vivimos como si Dios existe y Él existe, de hecho hemos ganado el cielo. Y si Él no existe, no hemos perdido mucho.
Y si por el contrario vivimos como si Dios no existe y Él realmente existe, hemos ganado el infierno y el castigo eterno, y hemos perdido el cielo y la dicha por siempre. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre los principales argumentos o demostraciones de la existencia de Dios para que tengas bien en claro cómo argumentar ante personas que dudan de su existencia o simplemente no creen. Y me gustaría preguntarte si tú te has encontrado en conversaciones sobre la existencia de Dios con personas que no creen y qué es lo que has captado de ellos. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es un buen resumen sobre los argumentos de la existencia de Dios.